Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva entrevista en el canal. El día de hoy nos acompaña el profesor Rubén Omar Romano, pues como ya saben, exfutbolista y director técnico profesional. ¿Cómo se encuentra, profe? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Aquí con la pandemia, cuidándonos. Acá en Guadalajara volvimos a entrar en 15 días Sí, de cuarentena, pero todo tranquilo. muy bien, profe. Bueno, me gustaría empezar con la siguiente pregunta. Como ya lo comenté, pues sabemos que usted pues, fue jugador profesional, debutó con Huracán en el 78. ¿Cómo fue todo ese proceso desde niño, desde básicas, para llegar a Huracán y debutar y pues en general su carrera como futbolista? ¿Nos podría platicar un poco acerca de ello? Sí, sí, yo empecé a jugar fútbol en el barrio con mis amigos en el Club de Barrio Sol del Plata. A partir de ahí, bueno, a los 12 años nos fuimos a probar a Huracán. eh, Nos vieron jugar y nos llevaron, más que nada. Y bueno, a partir de ahí empezamos a jugar desde la novena división hasta llegar a la primera división en Huracán, debutando en el 78. Ya a los 16 años uno ya tenía en la cabeza o en la idea de ser jugador profesional porque me habían llevado de la quinta división a jugar a entrenar con la primera división de Huracán. Entonces ahí me di cuenta que tenía la posibilidad de llegar a jugar profesionalmente. Perfecto. Ahora mi siguiente pregunta es, ¿cómo se da el vínculo para llegar a México en el 80, profesor? Mira, siempre digo que en el fútbol, como en la vida, hay que tener siempre una dosis de suerte. América había ido por otro jugador, el tucumano Mesa. Había jugado con Maradona en el Mundial de Japón 79, de técnico Menotti, campeón mundial juvenil, y no quiso venir. Él estaba en Vélez Sarsfield en ese momento. Y bueno, apareció la oportunidad de que ellos fueron a ver Huracán varios partidos y bueno, le llené el ojo y a partir de ahí apareció la posibilidad de venir al fútbol mexicano. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Muy bien, profe, pues sabemos que aparte de América, pues estuvo en muchos otros clubes aquí en México. ¿Podría contarnos en qué club y qué es lo que más destaca de su carrera como jugador profesional? Mirá, fueron muchos, muchos equipos. Acá en México jugué en los cuatro de la capital menos Puma y cuatro de provincia como jugador. Y en Argentina jugué en Huracán y en San Lorenzo, un año en el que fui a préstamo porque no quería quedarme en Necaxa y me prestaron a San Lorenzo con Bora Milutinovic. Pero bueno, hablar de un equipo en especial es difícil porque todos fueron grandes recuerdos. Por supuesto que algunos quedan un poco más. El hecho de haber jugado en San Lorenzo en la Vuelta a Argentina después de 7 años fue muy buena porque salimos segundo y después jugamos una liguilla para ir a la Copa Libertadores. Salimos campeón de esa liguilla y hice el gol al Pato Filiol en la final. Entonces yo creo que quedan recuerdos muy lindos. Después, bueno, siempre reconociendo al América, que fue el que se fijó en mí, que hoy llevo 40 años en el fútbol mexicano, en este hermoso país. Y después, bueno, como técnico, también como jugador León, Cruz Azul, eh, son varios equipos que realmente Atlante. Entonces yo creo que fue una carrera muy, muy larga. Llegué de 21 años y me retiré casi cumpliendo 36. Fueron 15 años como jugador de fútbol. Y a partir de ahí ya mi carrera como técnico, ¿no? Primero como auxiliar, 3 años con la Volpe, y en el 98 ya me largué solo como técnico. Bien, pues de hecho sabemos que por ahí fue en el 95 cuando con Atlante pues termina su carrera como futbolista y debuta, o al menos esos son los registros que se tienen en internet, como entrenador con el Celaya en el 98. Eh, ¿Cómo es que se da esta decisión de, ok, deja de ser jugador profesional en el 95 y en el 98 regresa como director técnico? En esos 3 años, ¿qué fueron los que lo hizo pensar en ser director técnico o al momento del retiro usted ya sabía que iba para la dirección técnica? No, sí, sí, el momento del retiro. Yo siempre dije que quería dejar al fútbol y no el fútbol a mí. ¿A qué me refiero a eso? A que quería dejarlo en un gran momento y me retiro en un gran momento. Hice 13 goles ese año, pero yo había estudiado la carrera de técnico Muy bien. y más allá de que querían que yo siguiera jugando,
yo había tomado la decisión, ya estaba definido y bueno, a partir de ahí paso a ser auxiliar de Ricardo Lavolpe en Atlante, después en América muy poco tiempo y después en Atlas. Y después sí, ya de esos 3 años, la decisión mía era largarme solo. Hablé con Ricardo, le dije que ya era mi último año, mis últimos meses trabajando con él en Atlas porque quería emprender mi carrera. Lo entendió perfectamente y bueno, no tenía equipo en ese momento, pero apareció de repente lo de Celaya y ahí sí, ahí debuto en Celaya con un equipo que estaba prácticamente en el descenso, llevaba 15 puntos creo que Monterrey y 22 Puebla. Y el equipo hizo una gran campaña y nos salvamos el último partido en el Estadio Azteca contra el América, empatando 2-2 y Puebla y Monterrey en ese mismo día empataron 0-0 y se fue Puebla. Muy bien, profe, pues ahora sí que le tocó empezar en un momento pues complicado ahí con el Celaya. ¿De qué manera o usted cree que lo ayudó a forjar un poquito más el carácter en cuanto ya su carrera como director técnico de manera pues solo se podría decir el haber empezado una temporada tan dura con Celaya? Sí, yo creo que definitivamente, creo que empezar en ese momento con un equipo con tantos problemas de descenso, pude mostrar lo que yo quería como técnico, transmitir a mis jugadores y lo transmitieron perfecto. ¿Por qué? Porque, a ver, mucha gente dice que cuando uno pelea el descenso, lo más importante es el cero atrás. Y yo creo que como estaba nuestra situación era mostrar un fútbol de ir a buscar los 3 puntos, si no alcanzábamos nunca a los que nos llevaban. Y el equipo lo entendió perfecto y más allá de no tener grandes figuras, pudimos elegir jugadores concretos que fueron fundamentales. El caso de Pavón, el caso de Félix Alarco, el caso de jugadores que habían jugado conmigo en Atlante, el caso de Piñeiro. Eh, Teníamos jugadores del Soto, Andrade, Salvador, el Chispa Suárez, Ruiz Esparza y Hurtado y Jerez, que eran los 3 defensas que yo utilizaba en ese momento, el Fati Navarro por izquierda. Formamos un equipo que estuvo comprometido, Armando González también teníamos en ese equipo, y lo entendieron, y la realidad es que más allá de salvarnos, creo que el equipo jugaba muy bien. Muy bien, Perfecto. profesor. Bueno, tengo una duda. ¿Realmente qué tanto le ayudó el haber sido jugador profesional antes de empezar a ser director técnico, digamos, en cuestión de conocimientos, en cuestión de manejo de grupo? ¿Qué fue lo que usted identifica que más le ayudó en esa parte? Yo digo que, a ver, no quiere decir que uno tiene que ser jugador para ser técnico, porque ha habido muchos ejemplos de que ha habido técnicos triunfadores que no han sido grandes jugadores de fútbol o no jugaron al fútbol. Pero sí, es una gran ventaja. El haber estado dentro de un campo de juego, el haber conocido varios técnicos, los vestidores, sí, te da un plus mayor para poder desempeñarte mejor, sin lugar a dudas. Perfecto. Es muy interesante saberlo porque te ayuda un poco más a entender cómo es el fútbol adentro de la cancha. Sí, definitivo. Mira, a mí me pasó algo que lo repetí, me pasó primero como jugador, estando en América, eh, en un partido con Pumas, íbamos ganando 2-0, en ese momento Roca, en paz descanse, que fue el que me trajo a México, me saca y yo no entendí por qué me sacaba, estaba jugando muy bien. Y por la inexperiencia le dije de todo y Roca era muy disciplinado, me borró del América por completo. No entrené más y me tuve que ir a jugar a Los Ángeles, a los Aztecas. Cuando me pasa de técnico me pasa algo similar. Cuando llego a la América con el hermano de Higuaín, Federico Higuaín, en la Copa Libertadores, estaba jugando bien el chico, íbamos ganándole a la Católica y faltando 15 minutos hago un cambio táctico. Cuando le vengo a dar la mano, cuando sale, me la quita y por supuesto que al principio le dije de todo, pero cuando voy camino al vestidor me acuerdo de lo que me pasó a mí, que yo creo que era por la inexperiencia, por la calentura del cambio, y lo entendí de esa manera, el pibe estaba desesperado en el vestidor, pensaba que ya lo echaba, y bueno, uno por esa experiencia que tuvo,
solamente habló con él y hasta ahí quedó, ¿no? Perfecto. Muy interesante, profesor. Gracias. Mi siguiente pregunta es, ¿qué momento es el que más destaca en su carrera como entrenador hasta el día de hoy? Bueno, no, por empezar, creo que mi primer año de Celaya es imborrable, porque creo que ahí empieza mi carrera como técnico, el haber salvado un equipo que estaba prácticamente descendido y creo que para mí es un logro muy, pero muy importante. Después, bueno, empieza el despegue como técnico y creo que el despegue importante va a ser con Morelia, cuando llego al 2002, una Copa Libertadores ya arrancada con un partido, a 7 fechas del torneo ya empezado en ese momento, y viajo a Uruguay y ahí me presentan y ahí conozco al equipo. Y de ahí, a partir de ahí, creo que fue el despegue mío, porque fue hasta cuarto de final invicto con Morelia en la Copa Libertadores. Eh, Entramos al repechaje que estaba casi también muy complicado. Entramos y eliminamos a Cruz Azul, me parece. Y después vinieron las 4 finales consecutivas, ¿no? 2 de CONCACAF y 2 de Liga. Creo que fue el despegue mío como Muy técnico. bien. Después, claro, aparece Pachuca, un buen torneo, Copa Libertadores que calificamos, pero me voy a Cruz Azul otra vez un torneo espectacular porque se llenaba el estadio, el equipo jugaba muy bien, me pasa el suceso mío del secuestro, donde realmente el equipo se relaja un poco y no llega tan fuerte a la liguilla, pero era un equipo para campeón, y después los 2 años de Santos, ¿no? Las 2 finales consecutivas también. Sí, a eso quería llegar. A la final de Santos en el Bicentenario. Era el torneo en el que usted se consolidaba como campeón contra Toluca. ¿Qué pasó en esa final? ¿Qué sintió a la hora del... Estoy a punto, híjole, no. Sí, estuve a punto de correr, de ya salir corriendo a festejar con los jugadores que son en realidad los artífices de un redondear un torneo, ¿no? Sí, cambia mucho. La verdad sentí un dolor fuerte, porque creo que habíamos sido mejores tanto de local como en Toluca, habíamos sido mejores en los tiempos extra, y faltando 2 penales para hacer uno, erramos 3 seguidos. Entonces creo que te deja, es un golpe fuerte, pero bueno, siempre me he levantado rápido, 2, 3 días, 4, y me vuelvo a levantar y bueno, volvimos a llegar a una final. Pero eso te cambia mucho. A mí me hubiese cambiado mucho ese título. ¿Por qué te digo? Porque si hubiésemos ganado ese título y después llegábamos a la final otra vez como lo hicimos contra Monterrey, el Toluca, campeón de ese año, no califica el otro año. Y el técnico de la selección fue el Chepo de la Torre. Pude haber sido el técnico de la selección porque normalmente el técnico del momento. Eh, y me cambió mucho mi carrera. Pero bueno, yo creo que a veces uno tiene que estar preparado para todo esto y seguir levantándose y seguir trabajando y seguir preparándose para cuando llegue nuevamente una oportunidad, que es la que estoy esperando, para ir en busca de ese título tan ansiado. Muy interesante el saber cómo saber recuperarse después de una pérdida que es de las más grandes en la vida de un entrenador. Una final es muy interesante saber cómo se va recuperando poco a poco, si no, no perdiste y te quedas tumbado, sino a darle a lo siguiente y llegar a otra final, desafortunadamente se pierde, pero el intentar. Sí, no, siempre, siempre. Yo creo que es una de las, no sé si de las fortalezas que tengo, es decir, más allá de los problemas que pude haber tenido personalmente, como fue eso, el secuestro, y como las finales, siempre me levanto y sigo peleando hasta el final, ¿no? Hasta lograrlo. Y lo voy a lograr. Tengo en la cabeza y lo visualizo que el próximo proyecto que tenga no me voy a equivocar. Estoy tardando un poco en elegir o en que me busquen, pero no quiero equivocarme para ir en busca de ese título que lo visualizo y que lo tengo en la cabeza. Perfecto. Ahora, aquí tengo una pregunta que se desglosa en dos. ¿Cómo ve el fútbol mexicano hoy en día y qué necesita el jugador mexicano joven para ser mejor y dejar su zona de confort? Ahí hay dos preguntas, tenés razón. Primero, Va. la primera. Hoy estamos en un fútbol eh, atípico en el mundo, porque no hubo una gran preparación física, porque la pandemia, porque los contagios,
Entonces es muy complicado de repente evaluar el fútbol mexicano por la actualidad. Yo creo que es un fútbol muy competitivo. Y la segunda es área de confort, yo no creo tanto en eso. Yo he querido salir de México, he ido en busca de otras cosas en Sudamérica y no es tan fácil entrar. Y en cambio acá se le abren las puertas muy fácil a todos para llegar. Si hoy ves a técnicos de afuera que no tienen un gran recorrido y sin embargo se le abren las puertas. En cambio uno quiere ir afuera y no se le abren. Por eso a veces se confunde la gente y dice que uno está en la zona de confort porque en México se paga bien. Y yo creo que pasa lo mismo con los jugadores. Sí, sí. La razón de la pregunta es porque hay mucho jugador joven que tiene mucho talento, pero se queda aquí en México. Y Sí, porque no hay oportunidades y a veces de repente se pone muy altos los eso. valores y uno en lugar de ir por un mexicano va por un argentino, un brasilero, en el mismo Sí, valor. como lo mencionaba J. Macías, un jugador mexicano te cuesta 15 millones cuando puedes ir al sudamericano y te traes 5 jugadores por 15 millones. ¿Te conviene? O no, digo, a Europa se van por Sí, menos, sí, por 10, por 8, por 7, depende mucho, pero bueno, de repente creo que en algún momento también México trae buenos jugadores y después cuando se lo tienen que regresar a Argentina lo quieren prestado y tampoco te puedes rebajar tampoco en eso, ¿no? exacto. Si a mí me costó, a vos también que te cueste volver a Argentina, al equipo argentino, por ejemplo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, profe. Tengo una pregunta. ¿Qué considera usted que a lo mejor tenga Sudamérica en cuestión de fútbol, ya sea formativo o de alto rendimiento, que necesite México o que sería bueno adaptarle a México y viceversa? ¿Qué tendría México o qué tiene México que quizás se le podría adaptar de muy buena forma al fútbol sudamericano? Mira, yo creo que pasa por la pasión con la que se juega en Argentina. Es diferente, la presión es muy diferente a la presión que se juega en México. Pero en cuanto a trabajo, nada. Creo que yo he ido muchas veces, acabo de ir hace 2 años a Argentina y estuve en Cancha de Boca con los mellizos viendo entrenamientos, viendo la Libertadores, estuve con Holland Independiente, estuve con Almirón en San Lorenzo, y realmente no podemos decir que podemos traer cosas de allá para acá. ¿Por qué te digo? Porque mira, aquí estuvo Almirón, anduvo muy mal en México, fue a Argentina y salió campeón. Acá anduvo muy mal Coca la primera etapa que estuvo, tanto en Santos como en Tijuana, fue a Argentina y salió campeón. Acá estuvo Coudet, no funcionó, fue a Argentina y salió campeón. Quiere decir que después de acá, si llevas estos trabajos, que hay muchas más variantes de trabajo, variantes en cuanto a los parados de los equipos que los puedes modificar durante el mismo partido, en Argentina no se hace mucho y ahí puede sorprender. Entonces yo creo que no hay para copiar mucho. Yo creo que más que nada en la mentalidad del jugador, en que el jugador allá se juega la vida, ¿por qué? Porque quiere salir del país, porque puede agrandar su futuro en otros lugares, y eso por ahí puede ser un poquito lo que podemos buscar en cuanto a darle la mentalidad al jugador mexicano. Pero yo creo que ha mejorado muchísimo, entonces yo tampoco creo que pase por ahí. Bien, profe, pues muy interesante esta comparación o esta cuestión que nos hace, más usted que sabe pues del fútbol sudamericano, en específico pues de Argentina, es interesante escuchar esta parte. Y por último, ya para cerrar la entrevista, ¿qué proyectos tiene visualizado Romano a corto y mediano plazo dentro del fútbol? Ya nos comentó que pues obviamente está en espera de una oportunidad de volver a dirigir en el fútbol mexicano. Si se pudiera elegir algún equipo en concreto, ¿tiene algún equipo en la mente a donde le gustaría llegar para poder dirigirlo? Si no es indiscreción, claro. Sí, bueno, por supuesto que Cruz Azul es uno de esos equipos que en algún momento quiero regresar, porque lo tengo muy adentro, por el año que pasé, por lo que se portó la gente conmigo. Pero si hay un par de equipos donde me gustaría dirigir, ¿por qué? Porque quiero que me regresen las finales que me quitaron, sería Toluca y Monterrey, ¿no? De esas 6 finales, Toluca me quitó 3 y Monterrey 2. Ok. Y Bien, Pachuca 1. Muy interesante.
Perfecto, muy interesante, profe. Pues bueno, pues desearle todo el éxito del mundo, agradecerle la disposición, el tiempo de estar aquí con nosotros. Un gusto poder platicar con usted, poder conocerlo, aunque sea a través de esta pantalla, pero que también es la ventaja, ¿no?, que estamos teniendo hoy en día con toda esta cuestión de la pandemia. Muchísimo éxito, profe. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. No, al contrario, un abrazo para ustedes, cuídense y que tengan mucho Muchas éxito. gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Igualmente, cuídese Saludos. mucho. Nos Gracias. estamos viendo. Hasta luego. Nos vemos, Gracias. bye.